Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, estimados alumnos. Yo agradezco a la profesora y directora de la cátedra, Ana Murcia, la oportunidad que me brinda para presentar pues, a mi querido amigo, colega y, bueno, del que siempre hay mucho que aprender, el profesor Wilfredo Sanguinetti. Yo creo que el profesor Wilfredo Sanguinetti podemos indicar que pertenece a esa Escuela de Laboralistas de la Universidad de Salamanca, que además hemos tenido la oportunidad de que más de uno de ellos han estado con nosotros. Por ejemplo, el profesor Carlos Palomeque, que ya ha dado una conferencia hace unos días, pero incluso hoy, como comentaba antes la profesora Ana Murcia, pues hemos tenido la ocasión de también estar por la mañana con Enrique Cabero, profesor de la Universidad de Salamanca y también presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Wilfredo es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, como he indicado, y allí pues es catedrático de Derecho del Trabajo, imparte docencia en los 3 niveles académicos de la universidad, en el grado, máster y en el doctorado. Creo que continúa siendo director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de esta universidad, y también director, coordinador del Máster Universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También me gusta decir que en el ámbito académico y también de investigación, pues es director de una de las revistas pujantes ahí en nuestro Derecho del Trabajo, que es desde su fundación Trabajo y Derecho. Quiero decir también, en este aspecto, que es una persona muy integrada y siempre muy abierta al momento actual del derecho del trabajo. Él fue conciliador y mediador del CERLA y actualmente creo que eres también mediador en el CIMAC. Incluso también allá por el año 2004 tengo anotado, y he hablado alguna vez de ello, pues fuiste jefe del gabinete de asesores del ministro de Trabajo de Perú, porque te concedieron alguna condecoración, me recuerdo, por este motivo. Yo sé que has escrito y eres autor de bastantes monografías. He destacado, por lo que nos ha traído a la charla, a la conferencia, a la clase de hoy, cuatro o cinco. Una de ellas es Contrato de Trabajo y Nuevos Sistemas Productivos, lo publicaste en Lima en el año 1997, son importantes las fechas, por lo que voy a decir a continuación. Teletrabajo y Globalización, en el año 2003, Teletrabajo y Globalización, ya en 2003, Derecho del Trabajo, Tendencias Contemporáneas, en Lima también 2013, y una que es muy cercana, porque recuerdo que además ha sido objeto de varias restituciones, también tiene mucho que ver con lo que hoy nos va a contar. Importante, las cuatro monografías decía, y que en este constante estar actualizado con todo lo que ocurre en el entorno y en el mundo del derecho del trabajo, pues Wilfredo tiene un blog que yo creo que lo titulas así, un espacio compartido de reflexión laboralista entre las dos orillas. Orillas se refiere a Perú, España, ¿no? Y después también me alegro mucho porque también con la profesora Ana Murcia pues compartimos un espacio en este nuevo grupo de laboralistas comprometidas y comprometidos con la democracia social, NET 21, nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo XXI, tiene una página web que se va actualizando y bueno, pues ahí estamos un grupo de profesores entre los cuales pues me alegro mucho de compartir con vosotros. Bueno, pues estas son razones más que suficientes y son las que tienen la culpa de que esté hoy con nosotros el profesor Wilfredo Sanguinetti. Y va a hablarnos sobre las garantías de los derechos fundamentales del trabajo en las relaciones, perdón, en las cadenas de producción de las empresas multinacionales. Un placer presentarte, un placer estar contigo y una alegría además. Entonces, amigo, cuando quieras, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido Laurentino, por tus tan cariñosas y amables palabras. Muy buenas tardes para ti, para Ana, para todos y para todas los que están presentes en el aula virtual y están también conectados, incluidos algunos paisanos míos que me oyen desde Perú. Los saludo a todos muy cordialmente desde mi domicilio en el pueblo de Alba de Tormes, en Salamanca, desde el que voy a impartir en esta ocasión esta conferencia. Yo llevo bastantes años
desde que empezó esta cátedra de sindicalismo y diálogo social, impartiendo docencia sobre temas relacionados con en el marco de este curso de expertos en sindicalismo y diálogo social. Siempre presencialmente. El año pasado envié algunos materiales, no pudimos hacer ningún tipo de actividad, ni presencial ni virtual, y ahora estoy muy contento de recuperar este diálogo, aunque sea todavía de manera virtual. Estoy convencido que el próximo año volveremos todos a darnos un abrazo y encontrarnos presencialmente. Esto está siendo largo, pero terminará. Y estamos ya muy lejos del fin del principio. Estamos casi viendo la luz al final del túnel. Dicho esto, el objeto de mi intervención será presentarles el proceso de construcción cada vez más intenso y estructurado de instrumentos de gestión laboral responsable de las cadenas mundiales de producción, de suministro o de valor de las empresas multinacionales. Estos mecanismos de gestión responsable de las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales merecen una atención muy especial por parte de los laboralistas. ¿Por qué? Porque se trata de mecanismos que hacen posible, como veremos, una garantía transnacional de los derechos laborales que resulta muy necesaria para evitar la competencia a la baja entre ordenamientos laborales a la cual nos aboca la globalización, con efectos peyorativos sobre los ordenamientos laborales de los países del tercer mundo, pero también con efectos peyorativos sobre los ordenamientos laborales de los países del primer mundo. Este es un resultado, el de la garantía transnacional de los derechos laborales, que empieza a construirse, como les decía, lo vamos a ver, y que es imposible de conseguir por ninguna otra vía. Lo veremos más adelante. En todo caso, y ya entro en el tema, esta reflexión tiene como telón de fondo una situación paradójica para todos nosotros, para los laboralistas, marcada por la crisis del sistema normativo de la OIT, que en principio era y es el llamado a promover el respeto de los derechos laborales en el mundo. Para eso existe desde 1919, hace 100 años, la OIT. Pues este sistema normativo está en crisis. Y está en crisis, paradójicamente, en un momento en el cual la conciencia social sobre la necesidad de una regulación internacional de los derechos laborales que limite esa competencia a la baja entre sistemas sociales y laborales generada por el proceso de globalización se ha extendido. Esa conciencia social sobre la necesidad de esa regulación internacional de los derechos laborales se ha extendido hasta hacerse prácticamente universal. Y además asistimos, paralelamente a esa extensión de la conciencia, a un proceso cada vez más intenso de construcción de herramientas y de instrumentos de muy diversa naturaleza, algunos públicos, otros privados, pero en todo caso todos ellos novedosos y dirigidos a promover el núcleo de un respeto de un núcleo de condiciones laborales justas en todo el planeta. Lo que sucede es que la OIT y su sistema de producción de normas, que eran, como he dicho, los llamados a producir este resultado, no están por primera vez en el centro de esta dinámica que, como hemos visto, se manifiesta a través de una variedad de instrumentos nuevos que se apropian o recogen los derechos proclamados por la OIT, pero buscan promover su aplicación por caminos también nuevos, distintos de los tradicionales. Caminos marcados, como veremos, por la instrumentalización del poder de las empresas multinacionales sobre sus cadenas mundiales de producción. En todo caso, en la base de este doble fenómeno, crisis del sistema de la OIT y emergencia de nuevos instrumentos de garantía internacional de los derechos laborales distintos de los convenios de esta organización, se encuentra la conformación desde finales del siglo XX de una nueva realidad económica y productiva a nivel internacional. Desde finales del siglo XX han hecho su aparición las ya mencionadas cadenas mundiales de producción, de suministro de valor, y se han terminado por convertir en la fórmula privilegiada de desenvolvimiento del capitalismo global. Una fórmula privilegiada de desenvolvimiento del capitalismo global cuya importancia
no ha dejado de crecer desde los años 90. Se estima que en la actualidad más del 50% de la producción manufacturera se lleva a cabo a través de este tipo de cadenas. Yo creo que esta es una estimación incluso conservadora. Y que se estima también que más del 80% del comercio mundial afecta a estas cadenas. Y que estas absorben además alrededor de una cuarta parte de los empleos en los países emergentes y más del 20% en los países desarrollados. Y que llegando a alcanzar estas cadenas más de 500 millones de puestos de trabajo o de trabajadores en el mundo, aunque hay quien piensa que más. Por ejemplo, la Confederación Sindical Internacional llegó a decir que en las cadenas mundiales de producción se agrupa aproximadamente el 50% de la clase trabajadora mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cadenas mundiales de producción están cambiando el rostro del empleo en el mundo. Lo que pasa es que lo están haciendo de una manera que podemos calificar como ambivalente o incluso contradictoria. Nada lo ilustra mejor que las declaraciones de una trabajadora textil camboyana entrevistada en España hace ya algún tiempo para el programa televisivo Salvados. En este programa, la trabajadora, a preguntas del entrevistador, empezó por denunciar sus precarias condiciones laborales, en especial las extensas jornadas a las que se veía sometida, salarios insuficientes que recibía a cambio. No obstante, a la pregunta de qué le pediría usted a los consumidores españoles con el fin de mejorar su situación, formulada por el entrevistador, ella respondió lo siguiente: que los consumidores españoles compren más productos fabricados en Camboya y no menos, porque cuanto más productos compren fabricados en Camboya, se crearán más oportunidades de empleo para ella y para todas las mujeres de su país. Y esta es la cuestión. Como reconoce la propia OIT en su resolución sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, aprobada en el año 2016, ya hace algún tiempo, estas cadenas están, por un lado, contribuyendo al crecimiento económico, efectivamente, a la creación de empleo y a la reducción de la pobreza en muchos países poco desarrollados. Lo que ocurre es que, por el otro, estas mismas cadenas están generando déficits de trabajo decente muy importantes, que no solo pueden afectar a condiciones laborales básicas, como son aquellas a las que me he referido, salario y jornada, sino que pueden llegar incluso a la explotación laboral infantil o al trabajo forzoso. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la razón por la cual una forma tan moderna de organización de la producción, tan compleja como esta, termina por estar vinculada a condiciones laborales insuficientes o incluso a formas atávicas de explotación? Desde luego no parece que las multinacionales, esta sería la explicación más fácil, estén interesadas en promover o tolerar el trabajo infantil, el trabajo forzoso o las formas de explotación laboral contrarias a los derechos fundamentales, como a veces se insinúa, principalmente porque el riesgo reputacional asociado a la detección de este tipo de lacras en los procesos de producción de sus productos es muy superior a los beneficios, a los ahorros de costes que el empleo de estas formas de explotación podría suponer. La explicación es otra. Lo que ocurre es que la dinámica de hipercompetitividad generada por el proceso de globalización en el que participan en estas empresas y el modelo de negocio imperante en muchos sectores, el paradigma es la moda, el sector de la moda, modelo de negocio basado en la exigencia de costes de producción cada vez más reducidos y plazos y condiciones de entrega de los productos cada vez más exigentes a los proveedores por parte de las marcas o empresas multinacionales, este modelo ejerce una aguda presión sobre las condiciones laborales que esos proveedores ofrecen o pueden ofrecer a sus trabajadores. El resultado de esa presión que ejercen las marcas sobre sus proveedores normalmente
se expresa de 5 maneras. Bajos salarios, aunque sean superiores al promedio del país, frente a un empleo de subsistencia en la agricultura, pues este tipo de trabajo supone un ingreso mayor, aunque sea un salario bajo. En segundo lugar, formas precarias de contratación, fácilmente ajustables al alza o a la baja, según varíe la demanda. En tercer lugar, extensas jornadas de trabajo, susceptibles de ser ampliadas hasta márgenes incluso intolerables de ser necesario. En cuarto lugar, lugares de trabajo inseguros o peligrosos, porque la seguridad es todo menos barata. Y finalmente, por supuesto, hostilidad hacia el fenómeno sindical, cuyo efecto es precisamente la subida de los salarios y la mejora de las condiciones laborales. Pero no solo eso, esa presión induce a estas empresas proveedoras a ejercer una presión similar sobre las empresas que ellas subcontraten a su vez. Empresas de menor dimensión, más expuestas, lo cual termina dando lugar a una espiral descendente donde el superior ajusta al inferior. Una espiral descendente que puede terminar en los eslabones inferiores, en el trabajo clandestino, la explotación infantil, las formas modernas de esclavitud, especialmente de los inmigrantes, a través de prácticas no consentidas o incluso prohibidas y desconocidas por parte de las propias multinacionales. Y claro, esta es una espiral que difícilmente puede ser enfrentada por la acción normativa de los estados y de la OIT. Para empezar, porque la eficacia de las legislaciones nacionales, que deberían ser en principio el instrumento a aplicar, se ve claramente despotenciada por esta forma de organización mundial de la producción. ¿Por qué? Porque de este modo se impide a los estados sede de las casas matrices de las multinacionales tener el control de las actividades de estas empresas. ¿Por qué? Porque esas actividades se desarrollan en el extranjero, no en los países de la sede. A la vez, sin embargo, este sistema, esta fórmula de organización, desalienta cualquier intervención reequilibradora por parte de los estados de destino de esas actividades. Camboya en el ejemplo. Debido al temor de una fácil relocalización de esas actividades en otros territorios, lo cual supondría la vuelta al trabajo agrícola de subsistencia, si es que eso es posible. Y además, sin que las normas internacionales del trabajo emanadas por la OIT puedan impedir ese resultado tampoco, porque estas normas internacionales en el fondo funcionan como una suerte de soft law, cuya aplicación depende en última instancia de la decisión de los estados. Se genera así un triple déficit de gobernanza como consecuencia de la emergencia de las cadenas mundiales de producción, de la legislación del país sede, de la legislación del país de destino y de las normas internacionales, que convierte en una necesidad la construcción de fórmulas reguladoras nuevas, diferentes, que se adapten a la dimensión transnacional que han adquirido en los últimos años los procesos productivos. Fórmulas nuevas que impongan algún límite a esa compulsión de mercado que impulsa a las empresas multinacionales a obtener el mayor provecho posible de la explotación del trabajo humano a lo largo del mundo, mediante la imposición de lo que en su día la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo denominó una garantía laboral universal, es decir, un núcleo básico e indisponible de derechos laborales a ser respetados en todo el planeta. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo puede conseguirse un resultado como este, que es esquivo, que no puede ser alcanzado ni por las legislaciones nacionales ni por las normas internacionales? ¿Qué es lo que usted nos está proponiendo? Miren, la respuesta, desde mi punto de vista, se encuentra en el propio mecanismo que genera el riesgo, es decir, en las propias cadenas mundiales de producción. En el problema está la solución, en el veneno está el antídoto. Hoy, la única manera de dar pasos hacia la garantía de un piso de derechos laborales dentro de estas cadenas es tratando de convertir esas mismas cadenas simultáneamente en cadenas mundiales de control o incluso cadenas mundiales de mejora de las condiciones laborales. ¿Cómo hacerlo? Pues sirviéndose de la capacidad de influencia
de las casas matrices, de las empresas multinacionales que controlan y dirigen esas cadenas, la capacidad de influencia que estas empresas tienen sobre sus filiales y colaboradores. Capacidad de influencia que tienen debido al control corporativo que ejercen sobre sus filiales o el control contractual que ejercen sobre sus colaboradores. Es a partir de ese control que las multinacionales pueden, como se ha dicho, crear un campo de regulación autónomo capaz de imponer reglas de conducta a esos colaboradores. Para ello sería necesario que, o bastaría con que la matriz convierta unos ciertos estándares de trabajo en reglas de obligado cumplimiento, respeto por parte de sus filiales que controla, o como condiciones de asociación, condiciones para contratar o para mantener la relación contractual por parte de sus contratistas y empresas colaboradoras. Es más, así viene sucediendo ya. Así funcionan las cosas ya, dado el interés de la mayoría de empresas multinacionales de no verse envueltas en vulneraciones graves, en escándalos vinculados con la explotación laboral en las actividades desarrolladas para elaborar sus productos en territorios remotos. Hoy puede decirse con absoluta seguridad, queridos amigos, que ninguna multinacional contrata a ciegas a sus proveedores o a sus socios comerciales. Todas, y cuando digo todas, son todas, cuentan con algún tipo de compromiso de respeto de estándares sociales y medioambientales en sus cadenas de suministro. Se trate de su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el mecanismo más simple, se trate de la adopción de una declaración o de un código de conducta que establezca reglas a respetar por sus proveedores y contratistas, que luego se incluyen los contratos mercantiles celebrados por estos, o incluso de un acuerdo marco global, pactado con una federación sindical mundial. Y todas estas empresas utilizan sistemas, además, más complejos o menos complejos, pero sistemas de supervisión sobre esos contratistas, que buscan comprobar in situ el cumplimiento de esos estándares que exigen mediante visitas periódicas realizadas por auditores especializados de la propia empresa o incluso de otras organizaciones. Claro, la pregunta que esto sugiere no es otra que la siguiente, ya se la estarán haciendo ustedes. Si esto es así, ¿por qué continúan produciéndose vulneraciones de los derechos humanos laborales en las cadenas mundiales de producción y por qué las condiciones de trabajo no mejoran? De hecho, los estudios empíricos disponibles constatan que existe una clara desproporción entre los esfuerzos desplegados, entre los recursos invertidos y los resultados alcanzados. En realidad, en los últimos años, salvo en lo relativo a las condiciones laborales más sensibles, como la seguridad, sobre todo luego del desastre de Rana Plaza, al que me referiré luego, salvo en lo relativo a esas condiciones más sensibles, o en la elaboración de los abusos más, en la eliminación, perdón, de los abusos más condenables, como la explotación infantil, en los demás casos, las condiciones no han mejorado. No han mejorado e incluso en algunos supuestos hasta se han empeorado. La libertad sindical sigue siendo una utopía en muchos sectores y los salarios siguen siendo abusivamente bajos y las jornadas siguen siendo interminables. ¿A qué se deben estos resultados? ¿Por qué? Bueno, en parte, solo en parte, a deficiencias de diseño o implementación de estos instrumentos que han creado, ¿no? Estas fórmulas de control, estos códigos de conducta, acuerdos marcos, etcétera, ¿no? Aquí son particularmente importantes las limitaciones de los mecanismos de control, que, como he dicho, se basan normalmente en visitas a las fábricas. Parecería que esta es la mejor fórmula, que vaya un auditor de Inditex a Bangladesh y compruebe sobre el terreno que se están cumpliendo lo que exige Inditex. ¿Cuál es el problema? Pues que la experiencia muestra que estas visitas pueden ser útiles para realizar comprobaciones formales del cumplimiento de la legislación del país de acogida, por supuesto, pero no sirven para detectar incumplimientos de fondo en materia de relaciones laborales. O sea, el auditor puede comprobar
el cumplimiento formal de obligaciones laborales, pero no puede comprobar si efectivamente se respeta todos los días de la libertad sindical, ni tampoco puede comprobar si efectivamente se realizan horas extraordinarias o no en volumen abusivo, si estas se pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo los auditores no pueden penetrar en los demás eslabones de las cadenas de producción, los subcontratistas, los subcontratistas y así, eslabones muchas veces ocultos, incluso prohibidos por las multinacionales, que es donde está, como hemos visto, el trabajo a domicilio, el empleo clandestino, el trabajo infantil y hasta las formas modernas de esclavitud, nada menos. Claro, todo esto nos explica parte del problema, las limitaciones de las fórmulas de control, pero no la raíz, el problema de fondo. El problema de fondo que explica las malas condiciones de trabajo en las cadenas mundiales de producción y que estas no mejoren pese a las fórmulas de control, es otro. En realidad, esas malas condiciones laborales son el efecto predecible de ese modelo de negocio al cual me referí, basado en la externalización de la producción a través de redes de subcontratación en destinos remotos. Redes de subcontratación muy sensibles a las diferencias de costes y altamente flexibles. Un modelo de negocio dentro del cual, como hemos visto, las multinacionales compiten ferozmente entre ellas para satisfacer una demanda altamente variable como la que existe en los países desarrollados mediante la triple exigencia de alta calidad a bajo coste, precios reducidos, plazos reducidos de entrega y alta flexibilidad, lo cual ejerce una presión sobre sus contratistas que desemboca en ese resultado de malas condiciones laborales que tiene así carácter estructural. Por tanto, si bien las fórmulas privadas de regulación transnacional a las cuales me he referido, puestas en marcha por las empresas multinacionales, pueden contribuir a mejorar, más cuanto mejor diseñadas estén, claro, el respeto de estándares sociales básicos, no son por sí mismas una respuesta integral a los inmensos desafíos que plantea el despliegue de las cadenas mundiales de producción. ¿Qué hacer frente a esto? Miren, yo soy de los que piensa que esto no debe conducirnos a desechar esta fórmula. ¿Por qué? Porque se trata de una fórmula que tiene una innegable y no replicada capacidad de impacto transnacional. Es decir, la regulación a través del poder de la casa matriz, de la cadena mundial de producción y la exigencia de una base de derechos laborales es imposible de ser conseguida por otra vía. Ningún instrumento puede hacerlo. Ni las leyes nacionales, que tienen por definición su limitación en un territorio, ni la OIT puede imponer el respeto de sus normas, ni las Naciones Unidas no tienen cascos azules que puedan ir al Perú a imponer el respeto de los estándares laborales, o en Myanmar a poner freno a los abusos, ni a China a exigir que se formen sindicatos libres. Solo por esta vía se puede conseguir este resultado, mal que bien. Entonces, más que desechar esta fórmula, creo que se trata de contemplar estas fórmulas como parte de un enfoque más amplio. Un enfoque más amplio que permita darles un diseño normalizado, homogéneo, que sirva para suplir sus carencias, sus deficiencias y sobre todo que sirva para avanzar un modelo de mayor compromiso con el superior coste que supone la garantía de condiciones laborales justas. El trabajo decente cuesta. El trabajo decente tiene un costo que tiene que ser asumido. Claro, ¿cómo dar pasos? La cuestión es cómo dar pasos en esta dirección, hasta convertir estos mecanismos en herramientas que sirvan para convertir las cadenas mundiales de producción en cadenas mundiales de control y mejora de las condiciones laborales. ¿Cómo hacerlo? Claro, la respuesta no es ni fácil, ni segura, ni única. Sin embargo, sus elementos empiezan ya a dibujarse en la última etapa. O sea, nada de lo que estoy diciendo es un proyecto que, a ver si se realiza. Son pasos que empiezan a darse. Bueno, esta respuesta se basa, como vamos a ver, en una doble estrategia que viene poniéndose en marcha. Doble estrategia de simultánea combinación
podríamos hablar también de hibridación de dos planos. Por un lado, una combinación o hibridación de esferas de intervención, la esfera laboral y la esfera económica, lo vamos a ver, y por otro lado, una combinación o hibridación de instrumentos de reguladores, instrumentos privados e instrumentos públicos. Lo vamos a ver. Bueno, combinación de esferas de intervención laboral y económica. ¿Aquí qué se postula? Pues la necesidad de un mayor compromiso de las multinacionales con los estándares laborales cuyo cumplimiento exigen, mediante la inclusión de compromisos o cláusulas que aseguren no solo controles más estrictos, por supuesto, pero también relaciones más comerciales más estables con los proveedores y sobre todo precios que garanticen la viabilidad económica de las condiciones exigidas a los proveedores. Esto es fundamental. Y es parte de la primera estrategia. La segunda estrategia postula la necesidad de una interacción mayor, luego volveré, esta de hibridación de instrumentos reguladores públicos y privados, postula la necesidad de una integración creciente entre las fórmulas privadas y las públicas de intervención, para reforzar la eficacia del papel regulador de proyección transnacional que solamente las empresas multinacionales, las casas matrices, pueden llevar a cabo. La idea es generar sinergias entre esos instrumentos privados y los instrumentos públicos, dando lugar a una suerte de teoría integrada de la regulación, como dice algún autor, dentro de la cual se utilicen múltiples medidas reguladoras de un tipo y del otro, privadas y públicas, como les he dicho, de manera acumulativa, con el fin de que entre sí puedan contrarrestar sus limitaciones y fortalecerse. En el fondo, de lo que se trata es de integrar esos mecanismos privados en sistemas públicos de regulación y dar lugar a lo que los autores franceses llaman fórmulas híbridas de gobernanza o de corregulación público-privada. Estas son, por lo demás, como les he dicho ya, fórmulas o estrategias que se encuentran en construcción. Para empezar, esto pasa con el diseño de los instrumentos privados. Empiezan aquí a encontrarse destacados ejemplos tanto de mejora del control como de promoción de la sostenibilidad económica. Yo me voy a referir brevemente a dos ejemplos, uno de mejora del control y otro de promoción de la sostenibilidad económica. Hay más. Un ejemplo de mejora del control, el sistema de control puesto en marcha a partir de 2007 por la multinacional española Inditex, de común acuerdo con el sindicalismo global a través de un acuerdo marco internacional que se firmó en el año 2007, como les he dicho, se renovó en 2014 y se acaba de renovar en 2019, un sistema que se basa en la implicación de los trabajadores integrados en la cadena de producción en el control. No tanto a través del sistema de quejas o denuncias, sino de la colaboración de los sindicatos del país del contratista, coordinados por una organización sindical internacional. Fórmula que hace posible que la multinacional conozca a través de ellos las violaciones que los auditores no consiguen ver porque se les ocultan. Al fin y al cabo, los únicos que saben lo que verdaderamente pasa en las empresas, aparte de los directivos, son los trabajadores. Y hay un sistema que además permite dar credibilidad ante la sociedad y a la opinión pública a las acciones que pueden emprender las empresas para hacer frente a los abusos. Porque claro, cuando vienen respaldadas por una organización sindical que ha participado en la gestión de la medida de mejora o de eliminación del daño, esa acción merece una credibilidad que no tiene si la lleva a cabo unilateralmente la empresa. Entonces, en función de este objetivo, el acuerdo marco introduce una serie de mecanismos de participación sindical muy interesantes y muy importantes, como uno, el compromiso de Inditex de proporcionar al sindicato internacional firmante y sus afiliados la lista completa de todas las fábricas que componen su cadena mundial de producción con el número de trabajadores y el resultado de sus auditorías, para que estos puedan controlar las condiciones laborales en esas fábricas. Un derecho de acceso de los representantes sindicales a esas fábricas y la obligación de las partes de intercambiar información para poner en marcha medidas de remediación. Este es un modelo que, por su eficacia, ha sido recogido por otras marcas de la moda, como la española Mango, alguna más, H&M,
por su eficacia para detectar y resolver eficazmente incumplimientos de los contratistas. Sorprendentemente, el sindicato y los trabajadores se vuelven aliados de la multinacional. A los que no les gusta esto es a los contratistas nacionales. Entre otras cosas, porque, como vamos a ver, la multinacional le sigue apretando en las condiciones. Esta es la limitación precisamente de este sistema de control. Es muy bueno, pero el problema es que en muchos casos los cambios conseguidos por el Inditex han sido efímeros. ¿Por qué? Porque la Inditex no mantuvo luego sus niveles previos de pedidos, ni ajustó sus precios a los superiores costes del trabajo decente que exigía. Incluso llegó a abandonar el país, como pasó en el Perú después del caso Topitop. Consiguió que readmita cientos sindicalistas y luego, pues, adiósito. Esta es la barrera infranqueable, el modelo de negocio, las exigencias del modelo de negocio. Pero esta barrera se romperá por primera vez en 2013, luego de la tragedia ocurrida en el edificio Rana Plaza de Bangladesh, donde operaban numerosas fábricas que trabajaban para marcas internacionales de la moda, incluida alguna española. Una tragedia en la que murieron, el edificio se derrumbó por las vibraciones de las máquinas y murieron 1.134 personas. En respuesta se firmó el Acuerdo sobre la Prevención de Incendios y la Seguridad en la Construcción de Bangladesh, que fue suscrito hasta por 200 multinacionales, además de las dos más importantes federaciones sindicales mundiales, con el apoyo del OIT. Acuerdo que incluyó dos novedades importantísimas. Primera, es el primer acuerdo que no es defensivo, es de mejora de condiciones laborales, vinculadas con la seguridad y la salud, asociado a un sistema de inspección para verificar el cumplimiento de esas mejoras, en primer lugar. Y en segundo lugar, es el primer acuerdo que incluye cláusulas que regulan las prácticas de compra de las empresas firmantes, que están dirigidas a asegurar la viabilidad económica de lo pactado. Es decir, las empresas financiaban el sistema de inspección, pero las mejoras las tenían que pagar las empresas de Bangladesh. Pero claro, las multinacionales se comprometían, uno, a negociar condiciones comerciales que aseguren que esas mejoras son viables, y en segundo lugar, a mantener sus volúmenes de compra, por lo menos en los niveles que tenían con anterioridad, de manera que la inversión se justifique. Bueno, ahora, pasando a la segunda estrategia. Paralelamente a estas experiencias pioneras, se ha producido en esta última etapa un proceso de apropiación y reelaboración por las instituciones internacionales de la noción de responsabilidad social, que estaba en la base del surgimiento de estas iniciativas de control de las cadenas de producción de las empresas multinacionales. El resultado ha sido que la noción de responsabilidad social se ha endurecido, se ha densificado normativamente. Han surgido un conjunto de instrumentos que están dirigidos a desarrollar los alcances de esta noción, hasta entonces de uso libre por parte de las empresas, instrumentos que están coordinados entre sí y que además se basan en la promoción de dos nociones básicas que sirven para darle contenido y que han terminado por convertirse en los elementos de articulación del deber, lo que ha terminado por ser un deber de las empresas multinacionales de respetar los derechos humanos en su cadena de producción y el medio ambiente. Dentro de los derechos humanos, los de carácter laboral, por supuesto. Que, por cierto, son más que los previstos por la declaración de la OIT del año 98, bastantes más. Bueno, ¿cuáles son estas nociones? La de diligencia debida, importada del derecho mercantil, que exige que las empresas en cuestión adopten todas las medidas necesarias para prevenir y evitar que las actividades relacionadas con sus procesos globales de producción provoquen o contribuyan a provocar impactos negativos sobre los derechos a los cuales me refiero. Noción que viene acompañada de la de esfera de influencia, que delimita el radio de acción primera de la obligación de debida diligencia y la proyecta más allá del propio entorno de la casa matriz hacia las redes de filiales y las empresas colaboradoras, hacia toda la cadena de producción. El punto de partida, como no, está aquí en los principios rectores sobre las empresas
y los derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas en 2011, el trabajo de John Ruggie, cuyo diseño se trasladaría luego a otros instrumentos internacionales, entre ellos las líneas directrices de las OCDE sobre la materia del mismo año, o la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, que la recoge desde el año 2017. Claro, estas nociones, debida diligencia y deber de influencia, son nociones que apelan al poder de actuación de las propias empresas. Las propias empresas deben ser diligentes en la prevención de daños, en la evitación de daños a los derechos protegidos. Por tanto, a través de estas nociones se busca convertir ese poder de actuación de las multinacionales en la herramienta para asegurar el respeto de los derechos humanos laborales en todas las actividades de estas empresas. Se genera así un claro consenso en torno a la aptitud de esa estrategia de la cual les había hablado, de convertir el poder privado de las multinacionales en el instrumento fundamental de garantía de los derechos humanos. La cual viene acompañada además de la identificación de una serie de pautas, no hay tiempo para que me refiera a ellas, de carácter objetivo, a las que el ejercicio de ese poder, que antes era discrecional y podía expresarse de cualquier manera, ese poder debe someterse. Exigencias o pautas objetivas que están basadas en la cuádruple demanda de identificar, prevenir, mitigar y responder de los efectos adversos de sus actividades sobre los derechos protegidos. Ahora, tengamos en cuenta que esas pautas de los principios rectores, la declaración de la OIT, las líneas directrices de la OCDE, no son en principio vinculantes para las empresas. Son normas blandas, de soft law, normas de derecho persuasivo. Ahora, tengamos en cuenta de todas maneras que estas normas proporcionan una base a partir de la cual los ordenamientos nacionales, sobre todo de los países sedes de las casas matrices, incluso los ordenamientos supranacionales de las organizaciones internacionales que agrupen a esos países sede, pueden adoptar a su vez regulaciones dirigidas, estas, bien a promover la aplicación, no solamente a recomendarla, sino a promoverla, o bien por las multinacionales, o bien incluso a establecer un deber, ahora sí, un deber de respetar esas pautas. Esto es también lo que ha ocurrido en los últimos años. El éxito internacional alcanzado por los principios rectores, la marcha triunfal de la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, se ha reproducido a escala nacional e incluso a escala comunitaria, demostrando que un instrumento de soft law puede ser un medio eficaz para la promoción de fórmulas de hard law, de derecho duro. El primer ámbito ha sido la Unión Europea. Inicialmente optaría, luego veremos los pasos que se están proyectando, por una técnica de carácter promocional a través de la Directiva 2014/95/UE, que estableció la obligación de divulgar por parte de las empresas de una cierta dimensión en sus informes anuales de gestión, información de carácter no financiero, un informe específico sobre el impacto social de sus actividades y los riesgos generados, que incluya información sobre las políticas y los procedimientos de debida diligencia aplicados en sus cadenas de suministro con el fin de detectar, prevenir y atenuar los efectos adversos sobre los derechos humanos, y incluidos los de carácter laboral. Un deber de informar sobre estas políticas. Lo cual en la Unión Europea no estuvo reñido desde un inicio con la imposición directa de un deber de diligencia con carácter obligatorio vía reglamento, tratándose de actividades de alto riesgo, como la comercialización de maderas o preciosas o de determinados minerales provenientes de zonas de conflicto. Aquí sí se impone desde un principio una obligación de actuar con diligencia en la prevención. Esta línea promocional ha sido elegida también por algunas normas estatales, como la Ley de Transparencia en cadenas de suministro de California del año 2010, la primera,
como la británica Ley de Esclavitud Moderna de 2015, la ley australiana del mismo nombre, que crean deberes de transparencia muy similares respecto de las medidas adoptadas por las empresas para evitar el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. Normas que seguramente presumen que las empresas deben actuar de manera diligente para evitar vulneraciones, pero que no exigen esto de manera directa. Informe usted de lo que está haciendo para evitarlo, pero no lo obligo ni lo hago responsable. Este es un paso que se da, sin embargo, por primera vez a través de la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y las empresas que ejercen el control, adoptada en el año 2017. Esta ley es la primera que impone lo que llama un deber de vigilancia de aplicación extraterritorial para todas las sociedades con sede en Francia que den empleo, entre ellas y sus filiales, a 5.000 trabajadores en Francia o a 10.000 entre Francia y el exterior. Un deber de vigilancia que se concreta en la elaboración con participación de los sujetos interesados, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, etcétera, 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 de un plan de vigilancia. Ya veis que la concreción es mucho mayor. Plan de vigilancia que incluya, uno, un mapa de los riesgos relacionados con los derechos humanos, la seguridad de la salud, la sombra de Rana Plaza y el medio ambiente. Dos, los procedimientos de evaluación periódica de la materialización o no de sus riesgos, tanto en relación con sus filiales como de todas las empresas colaboradoras con las que estas grandes empresas mantengan una relación comercial consolidada, o sea, no meramente esporádica. Tres, acciones de mitigación de esos riesgos y de prevención de perjuicios graves sobre los derechos protegidos. Cuatro, un sistema de alerta y de denuncias establecido de acuerdo con los sindicatos representativos. Aquí está la sombra del modelo de Inditex. Y quinto, un dispositivo de seguimiento o monitorización de las medidas adoptadas y evaluación de su eficacia. Claro, ¿cuál es la aportación principal de esta ley? Evidentemente, convertir los que hasta ahora eran mecanismos voluntarios creados a través de la tutela reputacional para vigilar las cadenas mundiales de producción en instrumentos de uso obligatorio. La idea es aquí convertir las cadenas mundiales de producción de todos los sectores, y no solo de los sectores como la moda, pues más sensibles a la censura pública, en cadenas de vigilancia y control del respeto de los derechos humanos, la seguridad y salud, el medio ambiente. Las prácticas voluntarias de responsabilidad social se transforman así en actuaciones preceptivas y sujetas a un estándar objetivo. Ya no puede hacer usted lo que quiera. Y además, la aplicación eficaz de estas medidas, estas actuaciones, se ve respaldada dentro de esta ley por la creación de un singular supuesto que los autores franceses llaman de responsabilidad de anticipación en cabeza de las casas matrices, que obliga a estas casas matrices a resarcir el daño. Esto tiene montones de problemas, pero la idea clave es esta: obligación de resarcir el daño que el respeto del deber de vigilancia habría permitido evitar. O sea, si usted hubiera vigilado a este proveedor, no se hubieran producido una vulneración de la prohibición de trabajo infantil. No ha sido usted diligente en vigilarlo y se ha producido. Un deber que puede ser accionado por cualquier persona interesada. Salto cualitativo, por tanto, en la cuestión, que está empezando a implementarse en los últimos años, pues con marchas, contramarchas, dificultades, por supuesto. Ahora, lo más interesante de todo es que ese es un camino por el que ha decidido también transitar, abandonando su anterior posición meramente proporcional, la Unión Europea. El 29 de abril de 2020, un mes después del inicio de la pandemia, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, anunció nada menos que la intención de la Comisión Europea de poner en marcha una iniciativa legislativa para regular las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente exigibles a todas las empresas de la Unión Europea. ¿Cuál es la idea? Pues evidentemente transformar el estándar de debida diligencia impulsado por los principios rectores de las Naciones Unidas en una obligación.
a partir de la conciencia de que el mecanismo meramente promocional no ha dado los resultados esperados. Bueno, en este momento está en proceso de elaboración la propuesta de la comisión. Se supone que tendremos noticias sobre su contenido hacia el mes de junio. Pero mientras tanto se ha producido un acontecimiento muy singular, como es la aprobación por el Parlamento Europeo de una resolución que incluye una serie de recomendaciones para elaborar una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la diligencia debida de las empresas y la responsabilidad corporativa. Recomendaciones que ha acordado el Parlamento Europeo dirigir a la Comisión. Este es un texto largo, complejo, pero muy importante. ¿Por qué? Porque incluye una verdadera propuesta de articulado de una directiva en la que se desarrollan todos los extremos que debería incluir una regulación europea sobre la materia. El Parlamento ha decidido adelantarse a la Comisión y de algún modo marcarle el paso, cosa que está intentando también Alemania, que a toda carrera está tratando de aprobar, antes del verano lo hará, antes del verano europeo, junio, julio, también su norma nacional. Bueno, ¿qué aspectos tiene esta propuesta? Mira, yo le voy a destacar algunos. Primero, inclusión dentro de su ámbito de las grandes empresas, pero no solamente, también de las empresas pequeñas y medianas en sectores de alto riesgo. Y sobre todo, empresas grandes o pequeñas y medianas en sectores de alto riesgo que operen en el mercado interior, sean europeas o no. Esto es fundamental. Esto es fundamental. O sea, una empresa extranjera, norteamericana de cualquier país que quiera vender productos en Europa, tiene que actuar con debida diligencia, tiene que demostrar que también ha respetado los derechos humanos en sus procesos de producción. Por tanto, esto supone una universalización de la debida diligencia obligatoria, porque cualquier empresa que quiera vender en Europa, por el llamado efecto Bruselas, va a tener que adaptar sus procesos de producción a esa exigencia. Y si los adapta, Europa es el mercado más grande del mundo. Si los adapta para Europa, seguramente no lo va a dejar de adaptar, los adaptará con carácter general. Entonces, si esto se consigue, será la bomba, por permitirme hablar en términos muy coloquiales. Luego, la aplicación de estas obligaciones a toda la cadena de valor, no solo al primer escalón. En tercer lugar, la consideración de la elaboración de una estrategia de diligencia debida, cuyo contenido se desarrolla por parte de las empresas como el eje del sistema, mecanismo de participación de las partes interesadas, representa a los sindicatos, introducción de sistemas de sanciones, de mecanismos de reclamación, sanciones administrativas, procesos de reparación y regulación de la responsabilidad civil de las empresas por los daños que ellas o las empresas que controlan hayan causado o contribuido a causar. Obligación con responsabilidad, si no, esto no nos sirve. Estas son ideas, además, para que vean por dónde transitamos, que están recogidas de una manera u otra, la mayor parte, en el segundo borrador de tratado dirigido a regular las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos que se esté elaborando en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es más difícil, es más fácil que se apruebe la directiva. Habrá que ver con qué contenido, a que se apruebe este tratado, pero se está avanzando en la discusión, en un proceso de negociación que tiene rondas los meses de octubre que cada año. Sin que además la pandemia haya supuesto un retraso en la demanda de este tipo de regulación. Al contrario, la pandemia ha supuesto una evidencia mayor de la inaplazable necesidad de este tipo de regulación. Por tanto, a la vista de todo lo que he dicho hasta ahora, y ya voy concluyendo, que ya llevo 45 minutos largos de intervención, debo terminar en 50, creo que no podemos poner en duda de que la regulación del trabajo en las cadenas mundiales de valor hoy ya no es una utopía. Estamos ante un proceso en construcción basado en una serie de intervenciones y de instrumentos que son expresión de una manera distinta de concebir la protección de los derechos laborales en el espacio global. Una nueva manera de concebir esta protección que coloque en el centro el poder de las empresas multinacionales, que es el único capaz de tener impacto transnacional, pero que busca a su vez convertir en exigible el ejercicio de ese poder y someterlo a reglas, mediante su interacción con fórmulas públicas de intervención.
y además añadirle mecanismos de participación de los trabajadores. Avanzamos pues hacia un nuevo tipo mixto de gobernanza global del mundo del trabajo, donde concurren múltiples autores, múltiples niveles, múltiples fórmulas de regulación en pos de un mismo objetivo. La experiencia nos está mostrando cómo podemos enlazar o hibridar técnicas normativas diversas, instrumentos normativos diversos, normas internacionales, normas comunitarias europeas, normas nacionales del país sede de la casa matriz, en su caso del país de destino, acuerdos marcos internacionales, decisiones frutos del poder unilateral de las empresas, etcétera, para dar lugar a una suerte de sistemas integrados de regulación, dentro de los cuales las normas internacionales, los convenios del trabajo, los convenios de la OIT, representan el horizonte a alcanzar. Las directivas comunitarias, los reglamentos comunitarios, las leyes nacionales son las palancas que contribuyen a impulsar el respeto de esas normas internacionales, de esos convenios. El poder unilateral de las empresas y la relación contractual con los proveedores son los instrumentos para hacer efectivo ese cumplimiento, y el acuerdo con los trabajadores y la participación, las fórmulas que permiten un control eficaz. ¿De qué se trata? De una nueva tendencia a organizar las normas en red, en lugar de forma piramidal. Parece que estoy perdiendo conexión, pero creo que me oyen, ¿no? ¿Hola? Sí que oímos, Wilfredo, pero no nos presta la imagen. Pero sí que te estamos escuchando, ¿eh? A ver, vuelvo a darle compartir vídeo. ¿Ahora sí? Perfecto, hemos recuperado todo ya. Bueno, termino. Entonces, organizar las normas en red en vez de forma piramidal para dar resultados que contribuyan a la eficacia de todas ellas. Lo importante no es la coercitividad de cada mecanismo, sino el resultado que se consigue con la combinación de todos. Una combinación de medidas, por tanto, que es capaz de empezar a llenar los déficits de gobernanza generados por el despliegue de las cadenas mundiales de producción. ¿Cuál es el problema? Que esto no nos garantiza necesariamente la sostenibilidad económica del modelo, que no estará asegurada, como hemos visto, mientras no incluyamos en los instrumentos cláusulas de contenido económico que garanticen la viabilidad de las condiciones laborales que se exigen. No obstante, tenemos que tener en cuenta que la imposición del respeto de un conjunto de derechos laborales básicos a los proveedores no es suficiente ni es sincera para acreditar una conducta empresarial diligente, si viene acompañada de exigencias a estos proveedores en materia de precios y de plazos que hagan imposible el cumplimiento. Yo ofrezco unos precios que son imposibles, digamos, que es imposible que me sirvan para pagar salarios dignos. Impongo unos plazos de entrega que hacen imposible que se pueda cumplir, la empresa pueda cumplir con la jornada, con el volumen de trabajadores y la jornada ordinaria de trabajo. Y esto, claro, esto no puede ser. La debida diligencia en materia de derechos humanos comprende necesariamente el acompañamiento económico y comercial de las condiciones laborales. Si no, yo estoy generando condiciones para la vulneración de los derechos, aunque formalmente los exijo. Con lo cual, las esferas de intervención económica y normativa se refuerzan mutuamente, y esto está cada vez más claro. Entonces las piezas empiezan a alinearse en torno a la posibilidad de construir nada menos que un derecho transnacional del trabajo, o en todo caso una regulación transnacional del trabajo de base híbrida y regulación multinivel aplicable a las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales. ¿Qué queda por definir? Si para avanzar en la construcción de este derecho bastan las medidas promocionales o es necesario extender la vía abierta por la ley francesa, como ya ha asumido la Unión Europea, y parece que por ahí vamos a transitar, e incluso es necesario complementarla con una regulación más intensa de la responsabilidad, cosa de la cual yo estoy convencido. Por supuesto, nada nos garantiza que llegaremos a este inédito derecho transnacional del trabajo. Nada nos garantiza. De aquí a unos años puede que estemos hablando de su fracaso, pero puede que no. Y en todo caso yo termino diciéndoles
que el escenario que se empieza a dibujar nos permite ahora mismo ser razonablemente optimistas en torno a la posibilidad de la construcción de esta regulación transnacional de las condiciones laborales, del derecho del trabajo en el mundo, que servirá para reequilibrarlo, servirá para la mejora de las condiciones de trabajo en los países emergentes, y a la vez constituye un importante instrumento de defensa y de sostenimiento del modelo social europeo. Nada más, muchas gracias, queridos amigos y amigas. Estoy a su disposición para las preguntas o comentarios o para entablar a partir de aquí un diálogo con todos ustedes. Muchas gracias, profesor, por su clase, por su conferencia. Y bueno, si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, pasamos el micrófono. O bien, si alguien que está online quiere hacer alguna pregunta, pues no tiene más que dar al micro y empezar a hablar, porque creo que no hay nada en el chat, me parece. A ver. Muchas gracias por la exposición, pero no hay ninguna pregunta, me parece, en el chat. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, eso significa dos cosas: o que todo ha quedado muy claro, o que todo ha quedado muy confuso, o que todo el mundo está convencido de lo que he dicho, o que todo el mundo tiene tantas dudas que ya mejor ni preguntar. Bueno, en todo caso, yo muy contento de haber compartido mis reflexiones. No sé si se me escucha. Sí, hola. Ana, perfectamente. No, soy María Eugenia Hernández. Ah, María Eugenia. Pues sí que sí. Hola. Bueno, yo quería, vamos, más que preguntas, simplemente, bueno, pues apuntar que es que este tema para mí es de gran interés porque yo hice mi investigación y mi tesis doctoral sobre la esclavitud moderna en las cadenas de suministro. Y quería decir que realmente para mí es un poco emocionante ver cómo va evolucionando, porque cuando yo escribí sobre esto, pues fue en el año 2017 cuando yo defendí la tesis, y estaba saliendo, comenzaba a ver la luz, la ley de deber de vigilancia francesa, y bueno, quedaba pues un gran camino. Estudié mucho en profundidad, muy en profundidad, los principios rectores, las directrices y todo el tema en el textil. Y bueno, pues para mí realmente lo que has comentado, Wilfredo, sobre pues los avances que apunta a nivel de Unión Europea, pues me parece realmente una noticia fantástica y bueno, pues esperanzadora, porque yo en la tesis en realidad lo que quería, a donde yo quería llegar era a la capacidad de la posibilidad de que las víctimas de esos abusos a derechos humanos tuvieran, a través de la diligencia debida, tuvieran la posibilidad de interponer demandas, de llegar a tener ese acceso a remedio a través de demandas. Entonces, claro, hasta que la diligencia debida no se implante con un carácter obligatorio, hasta que no pasemos de ese soft law al hard law, me temo que es complicado. Entonces, bueno, pues se va a abrir una vía, yo creo que interesantísima, y bueno, pues a la espera de todo eso quedo. Así que muchísimas gracias por la exposición, me ha parecido fantástica, fenomenalmente hilada y nada, enhorabuena. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Bueno, María Eugenia, muchas gracias, encantado, muchas gracias por tus palabras. Pues sí, estamos ante un escenario ahora mismo muy favorable, ¿no? Esto, cuando yo empecé a hablar de esto, parecía ciencia ficción, ¿no? Incluso estuve yo en la Universidad de Granada en un seminario. No sé si tú conoces, María Eugenia, el grupo que trabaja ahí, la profesora Sofía Olarte y compañía. No, yo he trabajado yo hice la investigación y la tesis en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y mi director fue Elías Estevez Moltó, que ha escrito muchísimo sobre el tema de Bhopal y todo esto. Entonces, más en Valencia conozco más que en Granada. Y luego yo estuve en Inglaterra con el presidente del grupo de trabajo de derechos humanos, de empresas y derechos humanos, con Michael Lado, en la Universidad de Exeter. Entonces, vamos, que es un tema que a mí me entusiasma. Los ingleses empezaron con esto antes, ¿no? Exactamente, exactamente.
Y claro, en esa actividad que hicimos en Valencia, perdón, Granada. en Granada, que me invitaron, el escepticismo con el que se contemplaba, yo hice un planteamiento parecido a este, eso de la cadena de producción como cadena de control, creo que lo empecé a construir de esa manera a partir de entonces, del esqueleto, ¿no? Estuvo ahí Santos Ruega, nada menos, que es un economista que no es precisamente un economista conservador. Y estábamos Isabel Dogarel y yo, nada menos, que es la principal experta francesa. Estaba Víctor Garrido, que es el sindicalista más relevante en esa mesa. Pero Santos Ruega se rió de todos nosotros. Ingenuos, esto no va a funcionar. Pues 3 años después va a salir una regulación europea, ¿no? Sí, eso es que creo que la racionalidad económica no necesariamente va por donde a veces creen los economistas, porque todo esto tiene en el fondo una racionalidad económica también. En todo caso, si se consigue esa regulación europea y además afecta también a las empresas de fuera, va a ser un resultado, va a ser realmente una regulación que va a generar un cambio a nivel mundial, como ha pasado con el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. El efecto Bruselas. Finalmente, los derechos en materia de protección de datos o las obligaciones que estableció ese reglamento para la Unión Europea las está aplicando Google fuera, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no va a seguir una regulación distinta para la Unión Europea que para otros que fuera. Y es tan importante la Unión, eso se llama efecto Bruselas. Ese se llama, le llaman efecto Bruselas. Entonces es muy importante y puede marcar un punto de inflexión. Y además, aquí otro tema clave es qué contenido va a tener esta regulación y el tema de la responsabilidad, ¿no? La posibilidad de que las víctimas puedan presentar demandas, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. Y además, ¿en qué términos se articula? ¿En qué términos se articula? Hay un montón de opciones posibles, ¿no? A mí la opción que más me convence es la de la ley francesa, pero con presunción. Es decir, la empresa es responsable de aquellos daños que con su acción se pudieron evitar, pero que debido a que no llevó a cabo un control adecuado, no se produjeron esos daños, ¿no? Con presunción, de manera que la empresa tiene que demostrar que vigiló adecuadamente. Se detecta trabajo esclavo en la cadena de producción de una empresa textil. Bueno, pues podemos demandarla. La empresa demostrará que fue diligente, que llevó a cabo todos los controles necesarios y a pesar de eso, de manera oculta se produjo. No es responsable o no lo fue. Ese me parece el mejor sistema. El mejor sistema, pero estamos ahora en un hervidero, es que esto no deja de avanzar y en el fondo avanza, María Eugenia, a una velocidad mayor de la que podemos nosotros seguir, los especialistas podemos seguir. Sí. Tendríamos que estar todo el día dedicados a esto y ni aún así porque la cantidad de iniciativas, de propuestas, de textos es muy, muy, muy intensa y muy grande. Hasta en España se está empezando a hablar del tema. Aunque yo por lo que he visto en el Ministerio de Exteriores, cuando ha habido un taller sobre esto, en España lo tenemos bastante verde todavía. Pero no importa, porque nos vendrá entonces dado por la directiva europea. Mientras que los alemanes van a toda velocidad porque ellos quieren influir. ¿Cómo influir? Con su ley. Claro, claro. Wilfredo, quería plantearte solo una cosa respecto, conectando precisamente con el núcleo del tema de la exposición tuya, los derechos sindicales a nivel transnacional. ¿Tú crees que el hecho de que se imponga, si avanzamos y realmente se impone esa diligencia debida en derechos humanos de forma obligatoria, eso va a ayudar, a servir como palanca, a propulsar el que haya un mayor interés y una presión de las propias multinacionales o transnacionales para proteger el sindicalismo, para alentar el sindicalismo, porque ese sindicalismo a nivel de las empresas proveedoras, de las filiales, etcétera, sobre todo de las proveedoras, es el que controla, el que puede ayudar, como bien decías, a vigilar y a controlar
que las cosas ocurran muchísimo mejor que las auditorías, porque tú ya lo decías, las auditorías está comprobado y ha habido estudios e investigaciones que, claro, la auditoría generalmente está o pagada o es independiente, siempre independiente entre comillas, etcétera. Entonces, ¿tú crees que O podría incluso ayudar si incluso lo es, a se le esto? engaña, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces yo no sé si eso puede ayudar incluso que vaya conectado. Mi pregunta es esa, si crees que puede haber realmente una conexión y un efecto de propulsión desde la diligencia de vida con carácter obligatorio a avanzar todavía más en ese sindicalismo transnacional y en esa protección de los derechos sindicales. Yo creo que ese es un escenario muy probable, sobre todo en sectores altamente expuestos al escrutinio público y donde o sea, en las cadenas mundiales de compradores, las marcas textiles, del calzado, etcétera, ¿no? Donde esa alianza sindical es interesante, ¿no? Entonces la propia marca puede tener un gran interés, ¿no? Puede tener un gran interés. En los demás sectores, la cuestión puede venir impulsada. Ahí sí, yo creo que ese es un escenario bastante probable. En los demás sectores, la proyección del sindicalismo va a venir seguramente, se va a hacer posible, pero por aplicación de las exigencias de que un plan de debida diligencia adecuado debe consultar a las partes interesadas, debe Sí. revisarse su aplicación con participación de las partes interesadas, por allí, ¿no? Pero con menos impacto. Dice, esto es muy complejo porque el mundo es muy grande, el mundo es ancho y ajeno, decía un novelista peruano, ¿no? Se llamó Ciro Alegría, ¿no? Es muy complejo. Entonces no es posible generalizar. Yo tiendo a pensar siempre en el sector textil, pero porque desde allí aprendí con Isidor Boix a ver este tema, ¿no? Pero Sí, hay muchas cadenas muy distintas, ¿no? sí. Muchísimas gracias, Wilfredo, súper interesante. Y si no te importa, te enviaré un correíto y si no te importa que te van a mantener un poco de contacto, me encantaría porque, vamos, me parece Sí, fantástico todo lo con mucho que gusto, puedas María Eugenia. aportar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Hola, pues muchísimas Wilfredo. gracias, Sí. que habéis dado mucho juego con este Bueno, va a debate. ser como una conversación entre dos personas que hemos trabajado el tema, ¿no? Sí. Ana. Nada, pues simplemente vamos, me sumo a estas felicitaciones que te ha hecho esta experta y estoy encantada de tu optimismo fundado. Ya nos diste muchísimas alegrías cuando empezaste a hablar del acuerdo marco de Inditex al inicio, las primeras conferencias, las primeras clases. Sí, claro, ese era el punto de apoyo fundamental. Pues yo me alegro mucho que sigas con esta investigación y siempre y trayéndonos estas buenas noticias, ¿eh? Dentro de este mundo tan complicado y tan dramático que tenemos, pues estos avances, la verdad es que es una alegría, ¿eh? Y además eso, que cómo se está argumentando, como lo has argumentado, por cómo se está construyendo, ¿eh? Poco a poco, pero sin prisa pero sin pausa, afortunadamente, cosa que... Claro, Dios sabe a dónde llegaremos, pero en principio va por buen camino. Ha habido un momento en tu intervención que te iba a decir, Dios te oiga, mira que no soy nada. pero bueno, y en estos momentos tan bajos en los que estamos, pues escuchar estas exposiciones, de verdad, pues felicitarte, encantada de... Muchas gracias. Yo recuerdo, en el Consejo Económico y Social presentamos la primera investigación en que yo dirigí sobre este tema, junto con otras. Era un informe más amplio del Observatorio de la Negociación Colectiva que promovía comisiones obreras. Entonces dirigí ese observatorio el profesor Ricardo Escudero, tan querido y admirado colega y amigo, ¿no? Ya que está jubilado. Y entonces, claro, yo por primera vez hablé de esto, que dirigí una investigación con otros colegas, los primeros estudios de acuerdos marco, códigos de conducta, y donde desarrollé un poco una primera teorización sobre este tema, ¿no? Y recuerdo que un sindicalista tomó la palabra y dijo, pero hay que ser ingenuo, ¿no? Para creer que una multinacional que puede actuar sin trabas va a someterse a este tipo de
de limitaciones. Cosa que después reprodujo Santos Roega en la otra intervención. Yo lo que le respondí, hay que ser tan ingenuo como para creer en el siglo XIX que una empresa se iba a sentar con un grupo de obreros muertos de hambre en una fábrica que trabajaban 12 horas para negociar la reducción de esas horas a 10 a cambio de nada. Y se produjo. No sabemos si esto se va a producir, pero en principio son futuros que detrás de los cuales hay necesidades sociales, ¿no? E intereses que impulsan. No es solamente una cuestión voluntarista, ¿no? Aunque la voluntad es muy importante, ¿no? En fin, vamos a ver, ¿no? Bueno, pues yo también quería darte la enhorabuena, pero voy a ponerme del otro lado, un poco escéptico, por decirlo de alguna forma. Claro, un firme defensor de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que es como has empezado, normas soft law, normas blandas, y luego muy bien nos has llevado de la mano hasta conseguir en la finalización de la lección, indicando que, bueno, pues efectivamente por esta vía se puede convertir en hard law o derecho realmente exigible en esa gobernanza de la que has comentado. Pero sí es cierto que vamos a ver cómo termina la directiva, porque ahora mismo tenemos la legislación francesa, esta que parece que conoces bien y te convence, la alemana, pero me ha parecido, y esta es la pregunta concreta, que esta propuesta va a ir referida a sectores concretos, a sectores de alto riesgo. ¿O estoy confundido en lo que has indicado? ¿No va a ser a todos los sectores de forma genérica, sectores de alto riesgo o que vendan productos en Europa? Claro, yo no quería ir más allá de 50 minutos, al final he hablado 55, entonces he ido rápido, pero en la propuesta del Parlamento Europeo en grandes empresas, no dice de qué tamaño, y pequeñas y medianas empresas en sectores de alto riesgo. El alto riesgo está vinculado con empresas pequeñas y medianas, no con las grandes. Las grandes son todas. Tampoco define lo que son sectores de alto riesgo, ¿no? Pero en principio cualquier empresa grande que produzca bienes o preste servicios tendrá que elaborar un plan de debida diligencia o, en base a una evaluación, emitir una declaración responsable, dice el Parlamento, de que no hay riesgos relevantes en sus procesos de producción vinculados con los derechos humanos. O declaración responsable o plan de debida diligencia. Plan o no sé si se le llama plan o tiene estrategia de diligencia debida, se llama. Sí, esto tiene tiene mucho que comentar, ¿no? A mí incluso el sistema de responsabilidad me gusta, no me convence del todo, ¿no? De la propuesta del Parlamento Europeo. A ver cómo queda. Pero quede como quede, va a ser una regulación que va a tener un impacto relevante. De acuerdo. Y no creo que se establezca para imponer mínimos, ¿no? Más aún después del Brexit, para que introducir rebaja, porque hay un gran interés de Francia y Alemania en esto. Pero vamos a ver. De acuerdo, pues muchas gracias, profesor. Si no hay más preguntas, pues aquí cerramos. Encantado. Y esperamos por aquí, físicamente. A ver si el próximo año nos vemos presencialmente, ¿no? Es verdad. Yo creo que sí. Sí, tenemos alumnos. Sí. Lo que ocurre es que estás viendo, es como si yo estuviera viéndoles a ellos. Están al otro lado, pero sí tenemos alumnos presencialmente, porque estamos en horario de clase. Claro que sí. No, digo nosotros verlos, estar ahí, ir a Valladolid. Eso es. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos. Y buenas vacaciones, mini vacaciones, que el próximo viernes tenemos fiesta en el curso. Es el día de la comunidad, del 23. Sí, así señor. Que... Villalar de los comunidades. Villalar. Bueno, un placer, Wilfredo. Lo mismo digo, muchas gracias. Una grabación ya y...